Hola, buenas a todos Ciudad del Plata. Hoy estamos con la continuación de los podcasts de la revista Al Límite. Como vimos que tuvo buena aceptación la parte política que hablamos hace 2 meses con varios partidos políticos, decidimos extender el podcast a otras ramas de la vida. Hoy vamos a estar hablando de economía personal con Natalie García Lavandera. Es la contadora personal de la revista Al Límite, es la que nos maneja todo lo que tiene que ver con la empresa en tema de contabilidad. Vamos a estar hablando durante un rato de economía personal. Bueno, no sé si quieres presentarte algo más. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, comenzamos. Comenzamos. Bueno, como vamos a hablar de economía personal, la primera pregunta que voy a hacer en este tema va a ser de qué es la economía personal y para qué sirve, para qué es recomendable saber toda esa cosa, ese tema de... Bueno, la economía personal es cómo te manejas con el dinero. Sea que ganes mucho o poco, lo importante es cómo lo administres. Hablando del tema de cómo administres el dinero, ¿en qué se te puede ir el dinero que no conozcas, que decís, pero yo no gasto plata, pero nunca tengo plata, no sé cómo hago? Es que siempre están esos gastitos que vas haciendo, la llamada fuga hormiga, que son gastos que tenés diarios y no te das cuenta, capaz que son chiquitos, y siempre hablo del ejemplo que me pasó a mí. Tenía la costumbre de cada vez que iba para el trabajo me compraba la bolsita de bizcochos con el juguito. ¿Tá? Pero el juguito, el mini, que Mm. te sale lo mismo que el de litro, Es y verdad. bueno, cuando empezás a sumar, decís, pa, qué disparate gasté en el mes en bizcocho y en jugo. O sea, Sí. son cosas absurdas y así pasan Yo con un sería lo montón. gasto tipo un juguito, el pucho, por ejemplo, hay mucha gente que tiene ese Bueno, vicio, sí, no sé, un café todas las mañanas en Starbucks, claro. todas esas Ese cosas. tipo de cosas suelen influenciar bastante. En eso hay que mantener el cuidado, Sí, básicamente. no quiere decir que no te puedas ir a tomar un Sí, café, claro. sino de que seas consciente de que si lo haces todos los días, evidentemente vas a tener un gasto importante en tu presupuesto que no lo tenías contemplado. Sí, claro. ¿Qué hábitos financieros recomendás hacer para manejar esos gastos así cortos, chiquitos y los grandes también, ¿no? O qué hábitos no también. Mm. Por ejemplo, eso que te decía de los gastos chiquitos, o sea, tener un control de eso, ir anotándose para determinar justamente en qué es que se te va el dinero y no te das cuenta. Otra de las cosas que suele impactar bastante en la economía personal es cuando tenés tarjetas, por ejemplo, y te acostumbras a pagar el mínimo. Entonces decís, bueno, Sí, este mes no llegué a pagar el total, pago el mínimo. Ese pagar el mínimo te implica que al mes que viene vuelvas a pagar casi la misma deuda que tenías originalmente por los elevados intereses que hay. También si te das cuenta que tienen multas, recargos, o sea, acostumbrarte a pagar en fecha, o sea, ser ordenado con los vencimientos, porque todo eso que está, digamos, esas multas, recargos, intereses, no lo vas a tener contemplado en tu presupuesto. Entonces, es lo que te va a hacer que termines pagando más. Y después también como sugerencia, que muchas veces pasa, son las típicas suscripciones. Ya me ha sí. pasado con varias personas mismo en el alrededor. Suscripciones que haces en el momento porque pensás que la necesitaste y después te olvidas de cancelar. Sea, no sé, Canvas para editar fotos, bueno, los que no trabajan con Mm. eso, obviamente, Sí, y así Netflix. muchos, que el YouTube Premium, que no sé, alguna app de música, o sea, todas esas cosas que capaz que una vez la usaste y después te quedaron suscriptas y te vienen de la tarjeta y no sabes ni a qué se debe. Que no lo usás, Y básicamente. Si no. lo usás, sí, pero si no lo usás, Sí, si eso la es usas efecto. poco, está, viste, la prueba, viste, de Mm. 30 días, en general tienen eso, Sí, claro. entonces revisar eso en las Y el configuraciones. tema, por ejemplo, planilla y todo eso para llevar la finanza, ¿lo recomendás? Yo lo Sí, intenté una vez, pero es un bodrio. ahí lo que sugiero es que cada uno se adapte a lo que está acostumbrado. Si tenés costumbre, por ejemplo, de anotar todo en un cuaderno, o si te llevas mejor con el cuaderno, aunque no tengas Mm. costumbre de hacerlo, es más fácil agarrar esa costumbre
en el medio en el que estás acostumbrado, o sea, bueno, tenés una agenda, bueno, me anoto en la agenda todos los gastitos que tuve, voy poniéndome, si tu celular es el medio en que más fácil te queda, bueno, agarrás y lo pones ya sea en una nota, abrís la nota y sabes que en esa nota tengo todos los gastos de mayo. Después ves si lo pasas limpio. a una planilla o no, pero por lo menos tener ese registro que es lo que te va a ayudar después a Que detectar tener los otras gastos cosas. presentes. Sí, lo ideal, sí, hay apps para hacer gastos, o sea, para llevar los gastos, los ¿Cómo ingresos. cuál? ¿Conocer alguna? No. Y hay varias, hay una que se llama Money algo, No sirve a ahora no mí me porque yo acuerdo. no la conozco. La tengo, Ah, ¿la tenés? bueno, esa está buenísima porque te permite también ver las cuotas de las tarjetas, o sea, te programas los Ah, pagos. ponele, te muestra también las deudas. No solo lo que vos gastaste, tipo dinero en Claro, de efectivo. saber que el mes que viene, por Tenés. ejemplo, si hoy compraste 100 pesos en 2 cuotas, Qué que, picho. que te quede, No sea malo, 100 pesos un no. ejemplo, te quede en el mes que viene tengas esos 50 pesos Sí. para abonar y no que te olvides, porque a veces pasa eso, o sea, compras con la tarjeta y te olvidas de los pagos posteriores. Entonces después empezás a tener un cúmulo de gastos donde se te pasa del nivel que deberías tener según tu presupuesto. Otra duda que se me ocurre es. ¿Qué se me ocurre? Lo tengo todo acá, pero viste que tengo que hacerme el. Eh, cómo sabes que estoy gastando más de lo que gano? Bueno, ahí es base tener todo anotado, porque si no, no te vas a dar cuenta. Si no lo anotás a cabeza, no te vas a dar cuenta. Sí, Entonces tenés, por un lado, los ingresos. Si tenés un sueldo, bueno, va a ser más fácil. Si tenés ingresos variables, vas a tener que anotarte de la sí o misma sí. forma que los gastos. Y bueno, ir anotando día a día los gastos. Lo mejor siempre es dedicarle 5 minutos una vez cada 2 días que estar en una semana olvidarte y Mm. estar rato haciendo lo que no hiciste en toda la semana. Ahí es cuando pesa y cuando se va la costumbre de hacerlo y ya lo dejas Sí, y, porque es bueno, y tedioso ya. desistís. Mm, claro. Entonces recomiendo eso, 5 minutitos. El tema de llevar un presupuesto, es bueno, tipo, sabes que ganas esto y digo, bueno, dejo esto para pagar las cuentas, esto para ponerle gasto, gimnasio, recreación, todas esas cosas, o es al pedo. No, sí, no, no es que haya una fórmula concreta, pero sí se puede sugerir que de lo que sea tu presupuesto, por ejemplo, tu sueldo, ya sea fijo o variable y calcular un promedio, tener un 30% que, bueno, eso es para alquiler y gastos como UTE, OCE, por ejemplo, es un 50%, un 30% para gastos corrientes, comida, ocio, y un 20% para ahorro. ¿Me dio la cuenta? Sí, no sé, pero pusiste respondiste la segunda pregunta que me vino. Ah, Está, 80 creo que te dio. Yo te 50, tenía un micrófono. sí, 50, igual se 30, escucha. 20. Suma, ¿no? Bien, está. Yo una vez vi y llevé un tiempo, no pude porque soy muy desprolijo, el tema no sé si es verdad, capaz vos me lo puedes mentir, como porcentajes que lo que tenés que seguir para estar bien económicamente, digamos. Bueno, eso es una Por eso, pero aritmética. ellos hablaban de un 70-30, que dejaban un 70 para vivir, que era la más fácil, ¿no? Porque había otras más tryhard, vamos a decir, más, no sé cómo decirlo, complejas. Sí, hay más Y complejas. dejaban un 10% para ocio, no, un 10% para inversión, un 10% para ahorro de caja de emergencia y un 10% para regalar, tipo para donar. Pero yo no donaba nada. Pero Bueno, más o menos estamos similares con la... dejaba 15 y 15, tipo ahorraba 15, pero lo habré llevado 2 meses. Pero
Ahí más o menos cierra con la Mm. fórmula que te decía, porque es, al dejar 50 gastos fijos, No, pero ponele, 30, el primero lo que vos decías es, dentro de ese 50% dividirlo en 30 para ocio. O sea, no, del eh, 100%, por ejemplo, no, cobrás 10.000, sí, cobrás, está, pero es para que sea claro. 5.000 serían para el alquiler, Sí, que que en no, Uruguay con no. 5.000 Lo ideal es que no no podés, pase el pero bueno, 50%. lo ideal es que entre alquiler, UTE y OCE, por ejemplo, esos gastos fijos, que no se te pase del 50%. 30% sería para lo que es la comida, salir, o sea, el ocio, y el 20% para ahorro, que Mm. vos hablabas de invertir. Bueno, puede ser que dentro de lo que dejes para ahorro inviertas una parte y otra no. Hablaste de tema ingreso variable. ¿Cómo sería eso? Tipo, entra por ventas, por, no sé, ¿cómo decirlo? Una herencia o algo así. Que, No, ingreso variable me refiero a las personas que no tienen un sueldo fijo, todos los meses lo mismo, tipo que comisiones. puede ser un empleado que tenga comisiones o puede ser un trabajador independiente, ya sea que tenga empresas o que hagas changa. O Mm. sea, si sabes que no sé, te dedicas a cortar el pasto. Bueno, el corte te sale, lo vendés a 700 pesos. Bueno, decís, ¿cuántos cortes hago a la semana? Tener un promedio de eso. Y bueno, va a haber meses en que ese promedio sea superior y otros en que sea inferior. Lo ideal es basarte en la media y decir, bueno, los meses que tengo más me guardo para los meses en que estoy más descubierto para que no digas, bueno, hasta este mes no tengo ni para pagar las cuentas. Esas personas porque me ha pasado, yo viste que tuvimos una empresa con mi hermana, Sí. que vos no la abriste y todo, venta de tecnología, y tenemos muchos clientes que cuando nos hablan nos preguntan, ¿tienen para pagar con tarjeta? Le decimos, sí, no hay problema, podés pagar con tarjeta. ¿Y cuántas cuotas? Y le digo, hasta 12 sin recargo, le digo. Y muchas veces van a la aplicación a pagar, que es Mercado Pago, Sí. y dice, pero no me deja poner cuota. Y digo, ¿cómo no? ¿Usted tiene tarjeta de crédito o de débito? No sé, tengo con la que cobro, me dicen. La Ah, de débito. débito. Por eso, ¿qué diferencia hay entre las tarjetas de crédito y la de débito? Porque mucha gente se confunde y capaz están gastando en la de crédito y pensando que la de débito, no sé, que es lo que me imagino yo, porque me ha pasado eso y digo, no sé, capaz porque son personas mayores y no están A acostumbrados. veces es la aplicación la que no te permite, sea por la tarjeta de que Mm, algunos tienen en más cuotas, otras menos, o salen promociones de Mercado Pago, por ejemplo. Pero si es eso, si es la confusión, puede ser en que la persona no tenga el conocimiento de para qué se usa cada tarjeta. Porque a veces vas al banco, te abren la cuenta de sueldo, por ejemplo, y ya te dan una de crédito. Te dan las dos a la misma vez, son iguales, o sea, cambia un loguito y a veces sí pasa sí, a que mí me no pasó. saben usarlo. La tarjeta de débito es la que respalda, es el plástico que respalda el dinero que tenés en tu cuenta. ¿Ah? Lo que tenés hoy, o sea, si cobraste 30.000 pesos de sueldo, bueno, la tarjeta de débito va a tener esos 30.000. ¿Qué quiere decir? Que vos podés gastar hasta esos 30.000. Sin cuotas, sin nada. Sí, sí, sin cuotas. Gastaste 1.000, te quedaron 29. O sea, te los saca en el momento, en el Mm. instante. La tarjeta de crédito es como que vos pidas prestado y lo pagas después. Eh, Puede ser que lo pagues en una cuota o que lo pagues en varias cuotas. Pero si lo pagas en una cuota, igual no es que en el momento lo tengas que pagar. Te va a venir con el cierre de la tarjeta al mes que viene. Sí, claro. Pero esas son las diferencias. Una es al instante, la otra le quedas debiendo a la institución financiera. Sí, no me venga a pagar si empiezo en cuotas, ¿no? Pero, ¿cómo es? Y el tema eso de la tarjeta de crédito. Como dijiste al principio del podcast, no pagues nunca el mínimo, ¿no? Sí, Y siempre paga antes del cierre. Porque, antes del vencimiento. sí, Sí, ahí bueno, hay sí, es verdad, dos diferente. fechas. Una fecha es la fecha de cierre,
que es la fecha en la que la tarjeta va a ser justamente el cierre, va a decir, bueno, a ver, ¿cuánto gastó la persona hasta acá? Entonces, ¿cuánto tiene que pagar el día del vencimiento? Los cierres pueden ser diferentes según la persona, pero pongamos un ejemplo de que el cierre es el 30 de cada mes. Bueno, la persona va a pagar el 5 del mes siguiente, por ejemplo. O sea, eso lo va a determinar cada tarjeta, pero por poner un ejemplo, ¿no? Si se pasa de ese vencimiento es cuando empiezan a generar multas y recargos y que las tarjetas son altas. Sí, muchas tarjetas te Sí, matan. esos intereses son altos. Recién que hablamos de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito, ¿qué recomendaciones tenés para que la persona no le roben los datos, tarjeta o todo eso, eso que es tan delicado que a veces mucha gente es complicado de entender? Bueno, una de las cosas a recomendar es el tema del PIN. No usar el mismo PIN para todo, ni usar fechas de nacimiento o fechas públicas, digamos, sino, bueno, tratar de acordarse, que es lo más difícil, Sí, y no pasarlos a otras personas. Me ha pasado en forma personal de que me piden ayuda en los cajeros y te quieren decir el PIN, no aceptar, tratar siempre de comunicar esto mismo a otras personas, porque hay muchos fraudes por internet incluso, y nunca un banco va a llamar para decirte que les pases la clave o que pongas un PIN. Eso no sucede y hay que estar muy alerta en ese sentido, porque cada vez lamentablemente hay más estafas tecnológicas y bueno, y no caer ni en el tema de dar pin para que te vayan a hacer un retiro o para pedir ayuda, sino que tratar de que eso sea justamente personal, porque una vez que lo divulgas estás muy expuesto. inclusive un banco normalmente solo se comunica por, por correo electrónico, nunca manda un WhatsApp o un... El- los bancos actualmente tienen otros canales, o sea, tienen canales de WhatsApp, de mail, e incluso telefónico, pero nunca te van a pedir los datos. claves ni PIN. Bien, bien. ¿Y cómo ponerle, en el hipotético caso de que no pudiste ponerle 3 meses pagar la tarjeta, pues te despidieron, o renunciaste o se fundió la fábrica donde trabajabas? ¿Cómo? Y conseguiste otro trabajo a los 3 meses recién. Bueno, lo importante es que Y puedas reestructurar tus deudas, o sea con tarjetas o sea que tengas préstamos. Lo ideal sería que vayas a la institución que te prestó el dinero y hagas lo que se llama una reorganización de deudas. Eso no todo el mundo sabe que existe, pero sí hay posibilidad de eso. Lo primero que hacen es bloquearte la tarjeta. Si estamos sí, hablando de una deuda con tarjeta de crédito, bueno, te lo bloquean, pero te dicen, bueno, a ver, ¿cómo va a ser tu forma de pago? Debes en total entre lo que ya venció más las cuotas a vencer, porque hay que tener en cuenta que si compraste 1.000 pesos en 12 cuotas y pagaste una, todas las otras 11 las estás debiendo todavía. Entonces, en el momento de reorganizar tu deuda, ahí lo que va a hacer la institución financiera es calcularte el total más intereses nuevos que te van a poner por ese nuevo refinanciamiento, pero van a decirte, bueno, puedes pagar en 15 cuotas. 15 cuotas de X montos fijos y bueno, y ahí podés otra vez insertarte en lo que es la economía financiera sin quedar en el clearing mal calificado en el Banco Central. O sea, por eso es importante que ante un problema así, que vayas, lo hables, lo plantees y reorganices. Mismo hay formas de reorganizarlo por las aplicaciones mismo. Hay no es bancos en necesario que ir, tipo. no hay bancos en que mismo por la aplicación tienen una opción de reorganización de deudas, pero si tenés dudas te conviene ir al banco o al sea institución, me refiero OCA, casa La que sea. financiera, la que sea, o sea, que vayas y te saques todas las dudas y bueno, y plantees tu caso de cómo sería una forma pagable y que cumplas ese nuevo acuerdo, o sea, no que te vuelvas a atrasar, sino que hables sinceramente y veas lo que realmente puedas llegar a cumplir. Y si en el hipotético caso de que ya directamente no la puedas pagar o no la quieras pagar, tipo, me voy al clearing. Bueno, ahí es que no solo vas al clearing, sino que quedas mal calificado en el Banco Central. ¿Y eso qué Eh, impide?
Eso impide que saques futuros créditos, te impide a veces trámites donde te exigen que estés bien catalogado como en el Banco no Central. sabes, ¿no? No. Y depende, hay, Sí. hay instituciones Tipo que un trámite público no pasa nada. O depende, depende. Hay algunos organismos mientras públicos en está. los que te piden estar limpio en Banco Central, por ejemplo. No necesariamente para sacar préstamos. Digamos que hay trámites en los que Ponele la sacar una. calificación de la Sí, persona importa como referencia personal. Entonces, hay que ser cuidadoso con esas cosas. Digo. Obviamente, dentro no de lo importa. posible, nadie quiere ir por ir al clearing, Sí. pero no es solo clearing, es clearing, Banco Central, futuros embargos. O sea, hay que ver también la Embargo, tipo, te dimensión. pueden sacar las cosas. Y llega un momento en que si no pagaste las deudas, fuiste al clearing, y si hay alguna empresa a la que le debas, empresa o institución financiera en la que le debas, puede accionar embargo que, bueno, Pero normalmente, ¿a qué tipo? Ponele, ¿es común el embargo en Uruguay o sí, es común, de depende del un monto auto? de la deuda, porque también, a ver O si, sea, si es, ponele, sacaste un auto con un préstamo, es común, pero ponele una claro, tarjeta de crédito. y una tarjeta depende del monto mm, también, porque si tenés un disponible alto, lo usaste todo, la deuda va a ser más alta, pero si debes de un celular, el contrato de un celular, irás al clearing, quedás manchado con eso, podés llegar a salir, pero no creo que te hagan Sí, un embargo porque los gastos de hacer un embargo, ya es más sea caro. abogado, escribano, te van a salir más caro que el monto de la deuda. Pero bueno, está bien. Eh, es muy común que la gente crea que si vos te endeudas con el banco, sí te embargan. Pero si te endeudas con otras empresas que no son el banco, por ejemplo, Credite, Loca, todas esas que son como más independientes, como que no tienen el derecho de embargarte. Ah, sí, tienen sí derecho de embargarte. En realidad Pero tiene que ser depende, rentable. De tiene que embar- ser rentable, sí. Obviamente no, si debes 15.000 pesos no te van a embargar porque el costo de hacerte un juicio para embargo es más caro que esos 15.000 pesos. Van a intentar cobrártelos de determinada forma, sea Mm. que te llamen 20 veces y que hasta que hagas algún acuerdo para pagar esos 15.000 pesos que debas. Pero depende mucho de los montos, sí. Y hay otra cosa que, viste que vos te sacás una cuota de algo, te endeudas y después te lo empiezan a descontar del sueldo. Ah, Sí. pero ¿Viste qué eso pasa? Pero anda. hay gente que no, como que no habilitó eso. Ah, no. Eso puede ser de que te lo hagan sin Sin que vos sepas. consentimiento, Sí. no, en general hablo lo que debería hacer, o sea, no tengo idea de cómo se maneja cada institución, pero digamos, hablando de las instituciones conocidas, siempre tienen un consentimiento de respaldo porque justamente se basan mucho en prácticas legales, donde para poder hacer un débito, ya sea de una cuota de tarjeta o de una cuota de socio, como puede ser ANDA, lo que sea que te vayan a descontar, llega primero un consentimiento para que el empleado firme antes de descontarte. No te lo pueden hacer sin tu No, firma. de forma automática no existe que te descuenten el préstamo de forma automática. En algún momento diste la autorización. Sí. Puede ser Aparte que la te hayas encajaron ahí olvidado o que firmaste sin sin leer. prestar mucha atención, pero sí llega. Mismo en las empresas, a veces llega de la institución, por ejemplo, de las financieras, solicitando, te llega un mail con el adjunto donde te solicita que fulano de tal dé la autorización para el descuento de tal deuda de sus haberes. Entonces ahí eso se lo pasas al empleado, el empleado lo firma y se lo mandas a la financiera de nuevo, pero siempre hay un respaldo detrás. Entonces, lo bueno es que lean, Sí. porque Sí, las personas que le pasa eso seguramente es porque no leyeron el contrato como
Y completa. es posible, sí, porque ya me ha pasado con empleados de empresas en las que asesoro, donde te dicen, no, yo nunca firmé nada, entonces pido a la institución que me dé el respaldo de qué es lo que ellos tienen para poder hacer esos descuentos, y sí, está la firma legal, o sea, eh, ninguna entidad financiera legalmente constituida va a ser una retención de un sueldo si no está habilitado. Eso siempre, siempre hay formularios, declaraciones detrás y son instituciones que están reguladas por el Banco Central, entonces tienen ya como un estándar de hacer eso. Entonces, la verdad dudo que no tengan eso. En general lo que pasa es que no leen, entonces recomiendo sí que lean cuando van a firmar algo, que lean qué es lo que están firmando y si tienen dudas que consulten. Sí. La última de esta sección sería que nunca es bueno endeudarse, pero ¿en qué caso merece la pena o es bueno endeudarse? Tipo, para hacer algo, por ejemplo, quiero hacer mi casa, me endeudo. Quiero comprar una casa, me endeudo. Compro un auto, me endeudo. ¿En esos casos sería bueno o trataría de evitarlo lo máximo posible? No, Pues endeudarse en sí no es malo, o sea, lo que es malo es no pagar la deuda sí, claro. que Sí, es una generaste. responsabilidad. Y siempre evaluar primero y calcular si vas a sacar un préstamo, bueno, sacar el préstamo que te sea más conveniente. No aceptar el primero que te ofrecen, sino averiguar en el mercado, hay muchas opciones. Si, por ejemplo, lo que querés es construir una casa, no acceder a una casa completa, sino hablemos de reformas de casa, no saques un préstamo al consumo, sino que averigües que hay préstamos para No, es construcción diferente. de Yo ni casa idea. y difieren en las tasas de interés. Las tasas para construcción son mucho más bajas que una tasa de préstamo al consumo donde es libre lo que puedes hacer. Mm, Aunque tú digas lo que voy a hacer es construir la casa, pero si sacas un préstamo al consumo, quiere decir que eso lo podés usar para comprar caramelos, sí. es lo mismo. Al banco no le va a importar. Entonces, sí hay un préstamo especial para eso, suelen tener tasas menores, entonces averiguar y bueno, elegirlo lo más conveniente ¿Qué siempre. tipo de préstamo hay? ¿Tipo para hacer casa, para abrir empresa o hay Hay poquitos nomás? No, hay una variedad enorme de préstamos. Siempre hay que ver lo que aplique mejor al cliente, sea una persona que no tenga empresas, pero pongámosle una persona, puede sacar préstamos al consumo, préstamos de vivienda, préstamos automotores, préstamos de reformas de vivienda. Hay distintos bancos donde fomentan, por ejemplo, lo que es la reforma de viviendas y las tasas son más bajas. Mismo el BHU, además de tener préstamos de vivienda, tiene de reforma también. Hay préstamos que son financiados subvencionados por el Estado, sea con ayuda del Ministerio de Vivienda. Hay distintos organismos, digamos, Subvencionado sería que como... tienen una tasa de interés más baja o que están subvencionados, por ejemplo, donde las garantías son menores porque el Estado te avala esa garantía, mm, te cobran un porcentaje de lo que es ese préstamo, pero te flexibilizan más a la hora de obtenerlo. mm, Después están los préstamos automotores, que depende de la cantidad de cuotas en lo que quieras, pero hay hasta 60 cuotas, por ejemplo. Cada banco tiene su tasa de interés, pero también hay bancos donde trabajan con tasa cero. Tasa cero significa que podés en determinadas marcas de vehículos y determinadas empresas. tipo, yo escuché tipo planes como que hace UTE para los autos eléctricos o algo así. Eso no. Sí, puede ser autos eléctricos también, pero no solo autos eléctricos. Hay tasas ceros donde pagas la mitad del vehículo contado Mm, y la otra mitad se te financia en 24 cuotas sin intereses, por ejemplo. Digo, hay muchísimos, mm, comento, opciones de que no siempre endeudarse hasta en un auto implica tener intereses, hay sí, claro. muchos beneficios.
Y que si tenés que ir a averiguar, no ir a Sí. pronto y sacar un préstamo, No, o ir a Creditel y sacar no, un préstamo. calcular, siempre Sí, calcular primero, hacer la cuenta, bueno, si son, no sé, 36 cuotas, bueno, 36 cuotas de cuánto, en total me da cuánto. ¿Y cuánto me prestan? Bueno, la diferencia son intereses. Hay que ver si estás dispuesto a pagar esos esos intereses. intereses, porque una cosa es verlo como, no sé, 36 cuotas de 5.000 pesos. Ay, bárbaro, sí puedo pagarlo. Pero Claro. ver primero, ¿estás dispuesto a pagar todo ese interés que muchas veces es más del doble de lo que te dan? O sea, hay préstamos donde sacás 100.000 pesos y terminás pagando 300. Sí, Entonces es tuviste, abusivo. hay que ver si esos 200.000 de diferencia, si estás dispuesto a endeudarte para obtener eso que querés y vale realmente la pena ese endeudamiento. Y Claro. después que llegás a elegir qué préstamo, no sé si después o antes, que elegís el préstamo, ir a como a la parte inicial del podcast, ¿no? Anotarlo. De ver qué porcentaje de tu sueldo es que tenés libre, porque capaz que vos decís, ay, pago esto, y después cuando empezás a pagar, decís, no era No lo que era, yo no era podía. tanto, no, o sea, una vez que te endeudas, así sea en cuotas, tenés que considerarlo en tu presupuesto y de algún lado va a bajar, o sea, o tenés que recurrir a menos socio o menos ahorro, o sea, ahí va a haber, Mm, se va a dar las prioridades que tengas, ¿no? Y basándonos un poco en lo que hablábamos de los porcentajes, el tema del ahorro, eh, que hay gente que no ahorra pero quiere empezar a hacerlo. Bueno, lo que sugiero muchas veces es que a veces es la costumbre. No importa que no puedas llegar al 20% de tu sueldo o al sí, no 10, es lo estricto. importante es que así sea 100 pesos por semana, pero que primero agarres la costumbre de ir guardando, y bueno, generar ese hábito, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es como media redundante, porque entre todas la hemos medio respondido, pero ¿cómo empezarías a ahorrar sin no me sobra nada? Tipo, estoy Bueno, justo clavado que lo que gano lo gasto, y que no es bueno, así, recomendable. así sea 100 pesos, como te Mm, decía, algún gasto vas a cortar. poder cortar Como para, dijimos hoy, las para ahorrar. suscripciones o algo que... Sí, algo siempre vas a poder, entonces ir sacando si sea por semana, si son variables, o si por mes tu ingreso, bueno, cobré, saqué, aparté y lo dejé apartado ahí para, sea ahorro, inversión, mm, y ahí, bueno, determinar qué es lo que se va a hacer a futuro con ese ahorro. Si tu destino es ahorrar para comprar algo, ahorrar para tener una precaución o invertir, o mm. separar eso para tener una inversión y generar rentabilidad. O sea, eso va a depender de lo que elija cada persona. ¿Y qué diferencia hay entre ahorrar y guardar plata? Bueno, guardar va a quedar ahí, no tiene ningún objetivo definido. O sea, ahorrar sí, vas a decir, bueno, ahorro para hacer un viaje, ahorro para pagar un curso, Para comprar ahorro, el auto, sí, tiene un una objetivo. finalidad, un objetivo. Guardar, la guardé, ya está, la guardé Mm, porque la quería tener ahí. abajo del colchón, Sí, como no no es se, lo no se recomendable, pero Eh, en ese caso, ponele, yo he visto muchos videos de economía y siempre hablan del fondo de emergencia que sí o sí tenés que enfocarte en llegar a tenerlo. ¿Qué pensás de eso? Tipo, yo lo que he visto es que normalmente el fondo de emergencia, hay unos que dicen que tienen que ser, que se van al carajo para mí, $10.000, que decís, pará. Yo por lo menos digo, pará. Y otros dicen que tienen que ser mínimo 6 meses de tu trabajo, tipo, por si pasa algo, 6 meses estás despreocupado que tenés esa plata ahí guardada. Y bueno, eso es muy personal, pero una cosa es la sugerencia, el ideal de lo que se podría llegar a tener, y otra es lo que pueda cada Mm, persona. Pero lo que te decía, siempre comenzar con algo. eh, el primer destino sería, o sea, si tuviera que recomendar algo, bueno, el primer destino sería tener ese fondo de emergencia antes de pensar bueno, ahorro para un viaje, ahorro para comprar esto. Bueno, ahorro primero, tener ese fondo de emergencia como precaución, justamente si, no sé, te quedas sin trabajo, si
hay una baja en las ventas, si pasa, no sé, algún caso de enfermedad, o sea, tener ese fondo. No hay un monto estándar fijo, va a depender del estándar de vida de cada uno, o sea, no es bueno decir $10.000, $10.000 para uno puede ser poco y para otro puede ser mucho, o sea, Sí, claro. sino más bien contemplar en base a tus ingresos mensuales, saber que puedas llegar lo ideal es que por lo menos tengas 3 meses de cobertura como ahorro. Ah, 3 meses. y si mínimamente, decir, viste que hoy me planteabas el caso, Sí, quedó sin trabajo y recién a los 3 meses, bueno, pero en esos 3 meses, sí, las cuentas, la luz, el agua, las de la todo tarjeta. desde el alquiler hasta las tarjetas que terminas pagando más interés, entonces si tenés ese fondo de emergencia, sabes que tenés un periodo en poder restablecerte, ya sea encontrando otro trabajo, modificando, no sé, tu estrategia de venta, si el problema es en una empresa, o sea, tener ese resguardo, sí. Bien. El tema de guardar el ahorro de las personas. ¿Qué es mejor? ¿La guardo en el banco? ¿La guardo en efectivo? ¿La guardo, poner en caso con mucha plata, alguien compra una casa y tiene la casa como ahorro? ¿Cómo lo...? Eso, pero eso es caso mucha plata, tipo, puedes comprar una casa aparte de la tuya para... Hay distintos mecanismos de ahorro, lo que no se sugiere es la típica bajo del colchón que Sí, decías, no. No es seguro, lo ideal, ya sí, sea entra cualquiera que y te roban nomás. después hay distintas formas, o sea, sea que pongas en la cuenta bancaria, que hagas una caja de ahorros, que inviertas en plazo fijo, si querés comprarte un inmueble, pero no es que lo quieras ahora ni lo vayas a usar, capaz que es mejor invertir en ladrillos y no en un inmueble ya construido. En ladrillos, por ejemplo, tienen muchos beneficios fiscales. Hay muchas obras donde están exonerados de impuestos determinada cantidad Mm, de años posteriores a la adquisición. finalización de obra y es más barato que comprar un apartamento, por ejemplo, Como o sea, ya hecho. compras la casa sin que esté construida todavía. Claro, Ah, lo recomendable es con empresas ya mm, formalmente constituidas, con trayectoria, donde sepas que ese final de obra se se va va a a dar completar. en algún momento, ¿no? Entonces, averiguás, por ejemplo, te dicen, bueno, de aquí a 3 años va a estar dada la finalización de obra. Ahora está en la etapa tal o está en pozo, a medida que va avanzando la obra más caro te va a salir digamos, Ese ese apartamento. inmueble que vayas a obtener. Si está en pozo, es cuando más barato sale, porque es cuando la constructora necesita la financiación de externos ¿Y qué para sería? poder Pozo es como es que recaudación. solo está en En re- pozo significa que no está construido todavía, que ah, no se levantó. Por ejemplo, está el predio, ya saben que la obra va a ser en, no sé, en la calle tal, sí, tiene maqueta, tiene padrón todo. tal, y de determinadas medidas, el apartamento que vas a elegir está en el piso tal, o sea, ya está todo programado, hay digamos, toda una proyección de lo que es la obra. Bueno, cuando la compras y todavía no están levantadas las Mm, paredes, los cimientos, o sea, hay determinado avance de obra, bueno, te va a salir más barato que comprar el inmueble ya ya pronto, terminado. ya terminado. Y la Eso porque me comentabas si querías sí, invertir en, claro. en, Y en las inmuebles. subvenciones de los impuestos de eso después que terminó la obra, ¿lo seguís teniendo? Sí. Hay muchas obras en las que te lo van a informar porque es parte de la publicidad en Mm. realidad, de que por 10 años no vas a pagar determinados impuestos o por 5 años, o sea, te van a informar, la constructora mismo te lo va a informar. Eso está como Este, más para Montevideo porque
pero ¿cuál Hay serían en el esos impuestos? interior, ¿Hay? sí, hay Tipo la de algunas San en el José de interior. Mayo, ciudades así que... Sí, más en mm, capitales es donde pero hay esos más. serían como, no sé, ¿qué impuesto sería esos impuestos? No sabes, ¿no? Y más como contributivos, o sea, Está. quieres invertir, no es necesario que sea en el lugar donde Sí, claro. vivís. Capaz que vivís en el interior, pero querés invertir en un apartamento, en un monoambiente en Montevideo, que sabes que lo vas a alquilar fácil, por ejemplo. Otra Sí, pre- ves la rentabilidad en realidad de lo que mm, vos estás invirtiendo. Sí. A veces cuesta más, pero le ganas más y capaz no sirve. sí, Por eso claro. hay que Sí, ver nomás. el apuro. Capaz que sos joven, no tenés un apuro en ocupar ya, o sea, lo pensás a futuro, tenés un excedente y decís, bueno, quiero un apartamento que pueda ser mejor hacerlo así en ladrillos que algo ya terminado. Y para la gente común, normal, que capaz que esta palabra que dijimos varias veces no dice, pero ¿qué es invertir? O sea, ¿qué significa el inversión? Invertir tiene que tener el propósito de que te genere una rentabilidad y no es ni anormal ni normal. A veces piensan que invertir es para un nivel adquisitivo más alto Por ejemplo, o con muchas cosas que he escuchado, tu casa, hacer tu casa, ¿es invertir o es gastar? y depende de cómo manejes. Si para hacer tu casa te metiste en 5 préstamos al consumo, no le vas a lograr sacar en el valor de mercado No, entre... o sea, casa para vivir, vos, Sí, pero el día que la quieras vender, mm, capaz que no logras rentable, recuperar todo lo que pusiste para para vender. obtenerla. Si para obtenerla solo no sé, te endeudaste con préstamos al consumo con un interés altísimo. Sí, claro, Si hiciste, no sé, un préstamo para edificar, ¿no? para edificar, por ejemplo, con un interés bajo, o tenías plata ahorrada o algo, sí ya te va a ser más rentable. Y invertir no solo quiere decir, o sea, saquémonos de la cabeza que invertir sea solo en una propiedad. O sea, podés No, sí, claro. invertir en plazos fijos y no tiene por qué ser miles de dólares. O sea, puede ser desde algo chico para no ir perdiendo el El valor de la valor. moneda y que tengas esa costumbre. No es necesario un nivel adquisitivo alto para poder invertir. El tema de los plazos fijos, que no, mi hermano y yo entramos hace poco en ese tema. Eh, Hicimos la prueba, que ella invirtió y vio que le cobraron IRPF. IRPF. Hay impuestos al plazo fijo y todas esas cosas que tengamos que tener en cuenta a la hora de entrar en inversión de plazo fijo. Cada inversión que se haga siempre tiene que tener la mayor información posible. O sea, no es lo ideal seguir modas o patrones. En su momento estuvo, por ejemplo, el Bitcoin. Sí, Entonces, todos decían, bueno, compro el Bitcoin y no tenían ni idea de cómo de funciona. cómo funcionaba. Por ejemplo, las criptomonedas son muy volátiles, entonces hoy podés tener un monto y mañana no tener Sí, casi también, nada. O por sea, ejemplo, los... si te vas a meter en eso, tenés que ser consciente de los altos y bajos que pueden haber. No es lo más recomendable criptomoneda, hay, acciones hay de plazos empresas. fijos, o sea cual sea la inversión que vayas a hacer, tenés que estar bien informado antes de tomar la decisión y no porque te digan, porque fulano invirtió en plazo fijo y ganó un montón o invirtió en cripto y le fue re bien. O sea, Sí, capaz de tuvo cada suerte y... caso, cada caso es particular y mm, haciéndolo con conciencia y no porque lo haga otro, mismo no sabes qué tan cierto es cómo le va al otro, sino que estudiarlo tú mismo a ver si te sirve o no esas condiciones. Pero en caso del plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Sí. Es algo como sencillo de hacer, o sea, tiene que buscar información siempre, pero sencillo, porque lo podés hacer de la aplicación y todo, y podés verlo como la posibilidad de no perder el valor de la moneda que tenés ahorrada cuando capaz no tenés un objetivo claro todavía.
puede ser también, ¿no? Por- Sí, por- Porque es una inversión bastante fácil, digamos, y sin mayores riesgos. O sea, mm, en vez capaz de que, tenerla en el colchón. sí, claro, capaz que vos decís, por en el- vez de tenerla en el colchón que no me genera nada, averiguo sobre este tema y por lo menos no pierdo el valor en estos meses que capaz yo no tuve un objetivo claro y cuando vayas a hacer algo no hayas perdido para, tanto. para Sí. que la gente pueda entender esto, pues nosotros como lo investigamos, lo estamos dando por hecho. eh, ¿Por qué pierde valor ese dinero? ¿Por qué es interesante tenerlo en plazo fijo? ¿A partir de cuánto porcentaje de devolución, o sea, de interés, es recomendable dejarlo en plazo fijo? Porque nosotros estamos hablando de esto y capaz que la persona dice, ah, pero, Primero, ¿qué es un ¿qué? plazo fijo? Claro, porque por ejemplo, el banco que nosotros tenemos, que tenemos el plazo fijo, nos dan 7% de interés. Nosotros lo analizamos y vemos que es mejor, que es En eh, relación a la a la inflación. inflación anual, está bien, porque la inflación anual del año pasado creo que fue el 5% y un 7% es 3% más que la inflación. Pero después cuando hicimos la prueba de lo que pasó de ella, que le cobró IRPF, que le descontó y dijimos, pa, ¿y cuánto queda eso con respecto a la inflación? Por eso me gustaría que expliques por qué el dinero pierde valor, por qué todas esas cosas que capaz que la gente común no lo tiene en cuenta. Bueno, el peso Mm, uruguayo pierde valor de por sí, como tú decías, este año, en 2024, fue un 5,9, una cosa así, si mal no recuerdo. Y bueno, eso es el valor que pierde año la a año. moneda uruguaya. ¿Tá? Este, a veces tener en dólares lo que te hace es que justamente no pierdas el valor en pesos, te cubre del peso, pero El dólar también tiene el inflación. dólar tampoco crece en sí mismo, o sea, Sí. no se te multiplica. Entonces, si lo pones en un plazo fijo, ¿qué quiere decir? Que vos pones en el banco, no sé, tenés, por decirte algo, $5.000, lo pones en el banco, no tienes por qué hacer ese valor, por poner un ejemplo, ¿no? Tenés $5.000, lo pones en el banco a plazo fijo. Lo ideal es que si sabes que no vas a necesitar ese dinero por, no sé, 6 meses, bueno, lo pones a 6 meses. Si sabes que va a pasar un año, lo pones a un año. O sea, cuanto más tiempo tú dejes el plazo fijo en esa cuenta, más interés te va a ir Y generando. Si lo también dejas 3 meses, obviamente el 3 meses. interés va a ser ínfimo. Y otra cosa que hay que considerar en los plazos fijos es que a veces hay eh, montos de comisiones por tenencia que cobran los bancos. Hay que averiguar bien eso. Si tu cuenta tiene un costo asociado, porque a veces no es el plazo fijo, sino la cuenta en sí la que tiene comisiones administrativas. Eso, cada banco te va a marcar las pautas, tanto del interés que te van a devolver al finalizar ese plazo. Llegan los 6 meses, decís, bueno, tengo 5.100 dólares. Bueno, ¿qué hago con esos 5.100? ¿Los retiro? ¿Los sigo dejando? O sea, eso va a depender de cuál es tu necesidad de disponibilizar ese dinero de nuevo o no. También te permite ahorrar porque durante, ponele, si la pone un año no la puedes tocar para nada. Sí, no es que no es tan tajante así como que no la puedas Ah, se puede retirar retirar. para nada. Se puede retirar, te van a cobrar y Mm, capaz que, pero sí saber de que no es que el banco te la tiene ahí retenida y no la puedes tocar. Si tenés forma de retirarla, vas a perder el interés que venía generando y te van a una cobrar multa. como una especie de multa, pero sí la podés sacar. ¿Y qué tipo forma de invertir básica podrías recomendar? Básica, básica, tipo algo que todo el mundo puede hacer, aparte del plazo fijo que ya hablamos. Y bueno, aparte del plazo fijo, tenés inversiones ya más complejas, ya en acciones, tenés las cripto, esas que no son todo lo que no vayas a estar
tan informado, no te conviene hacerlo. Ya lo que te decía como patrones a seguir porque lo hagan otros, sino de informarte porque todo lo que es acciones es un mercado en donde varía mucho. Entonces, plazo fijo sí, es fácil, es seguro. Después hay cooperativas de ahorro que también son bastante fáciles en entrar y generar una inversión. Pues lo otro que te decía, inversiones ya en inmuebles eh, y después emprendimientos también, digo, eh, Mm. Sí, por ejemplo, esto de que muchas veces con Aprole, creo que con Aprole que lo hace, el que yo ahorro, creo que se sí, creo que se llama, llama así, que saca como que vos podés comprar como un bono de, sí. no sé bien, eso también. No sé si vos tenés una, porque ya esto es lo último, alguna pregunta para, No, ¿no? solo si tiene algún consejo o recomendación para empezar. Tipo resumido de todo lo que hablamos Y de... que para empezar, siempre es recomendable primero saber cuál es tu situación actual. Y eso se logra anotando en el medio que más te simplifique, sea papel, planilla, aplicación, pero tener la constancia de anotar, cosa de que puedas evaluar después esa situación, dónde estás parado y en base a eso tomar las decisiones, ya sea en el momento que decidas invertir, ahorrar, o en el momento en que quieras hacer un gasto adicional, pero saber primero dónde estás parado para después de ahí continuar. Si no sabes ni cuál es tu volumen de gastos, ni en qué gastas, ni nada, es difícil tomar decisiones así a lo loco. al tanteo. Sí, mejor siempre eso, o sea, como sugerencia al final, anotar y bueno, y que el ahorro es posible, sea así ganes poquito, que siempre es posible ahorrar y tener una pequeña base como fondo de emergencia y bueno, de ahí ir creciendo. Bien, este fue el podcast de economía personal con Natalie. La verdad, muy recomendable. Le vamos a dejar las redes sociales de ella acá en la descripción. La vamos a mostrar en pantalla, obvio. Vamos a seguir invitando a más gente para seguir hablando de otros temas, no solo economía, pues también si hemos pensado en psicología, en temas de salud, deporte, todos esos temas. Pero está. Muchas gracias por vernos y que tengan muy lindo día.